A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa de Marcianos por las X36, martes 5 de abril, siendo las 19 horas 02 minutos. Mano a mano hemos quedado, como dijo el tango. Vanina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, hoy estamos con Daniel Vanina, Nicolás Centurión quien les habla y Leo Pereira en los controles. Que aparte eligió la música. Eligió esta muy buena sugestiva. Música. Porque viene con el tema que vamos a tratar hoy, que es la clase. Exactamente. Hoy vamos a estar hablando de la clase, qué es la clase, qué clases, y todo lo que ello conlleva en una horita, porque a partir ahora de abril vamos a estar los martes de 19 a 20 horas y también vamos a tener la intervención de Carlos Amir, que nos va a estar llamando y vamos a estar conversando y peloteando un poco. Y bueno, ya les abrimos las líneas de comunicación 2903 0302, 2903 0304. Nos pueden escuchar por radio36.com.uy y todas las aplicaciones y páginas online que puedan escuchar, así que también se pueden comunicar con nosotros y escuchar Marcianos. Vanina, bueno, ¿qué es la clase? La clase, qué tema. ¿Por qué se le habrá ocurrido a Marx clasificar a la gente por la clase? Esa es una pregunta, porque hay otra forma de clasificar a la sociedad humana. Por las creencias, por la cultura, si tuvieron escritura o no tenían escritura, un montón de cosas que se pueden hacer. Sin embargo, la base material está ahí. Esto no fue casualidad, porque el trabajo para Marx no es una cualidad del hombre, no es una tarea del hombre, no es el hombre social, porque el hombre, el homínido se humaniza con el trabajo. Entonces, mano, pensamiento y palabra van juntos. Alguien dijo alguna vez que nosotros no hablamos porque pensamos, sino que pensamos porque hablamos. Seguramente es un ida y vuelta, es una cosa muy dialéctica y muy contradictoria, pero así fue. Inclusive hay, desde el punto de vista anatómico, en el cerebro humano representaciones que le dan solidez al argumento, que no vamos a entrar ahora en detalles anatómicos del cerebro. O sea que yo lo definí como una especie de tercer instinto, que es una contradicción, porque si es adquirido no es instinto, pero se transforma en un instinto imposible de evitar. El hombre trabaja, el hombre progresa inevitablemente. Entonces, la organización de cualquier sociedad, de cualquier formación económico-social, como llamaba Marx, está en base a cómo produce. De qué manera se organiza para producir. Y hay un determinante en última instancia de esa base material sobre la superestructura, que es todo lo demás. Todo lo demás. Los gustos, la poesía, la música, lo que sea, la pintura rupestre, todo lo demás. Digamos, el ser humano es en cuanto trabaja y tal cual. Y a su vez también transforma la realidad con sí, ida y vuelta. Y transforma la realidad y su propia realidad, porque para más la naturaleza humana es parte de la naturaleza. Es la naturaleza y el hombre. Somos parte de la naturaleza. Lo que pasa es que llega un momento que el hombre, en el comunismo primitivo, el hombre era depredador de la naturaleza. Vivía solamente de la caza, de la pesca y qué más, nada más. Sin embargo, después aparece el cultivo. El hombre tarda millones de años, el homínido tarda millones de años en adaptar sus pies, sus manos, y al final lograr un lenguaje, una cosa al lado de la hoguera. Uno se lo imagina al hombre primitivo al lado de la hoguera, en la puerta de la cueva.
aparece el sobrante de producción. Cuando aparece el sobrante, alguien se puede quedar con ese sobrante. Y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, en el Egipto esclavista, o en los aztecas también se ve bastante claro, que el Nilo se transforma en el eje de ese Egipto. La producción se organiza a través de esa cosa que se llama Nilo. Subía, bajaba, ellos no sabían que había llovido en el lago Victoria, si llovía o no llovía en el lago Victoria, eso no sé si sabía que existía el lago Victoria. Pero tardaron como 5.000 años para encontrar una forma de socializar el Nilo, porque las tribus se peleaban y cuando uno cortaba el Nilo el otro se quedaba sin agua, era un lío terrible. Y en esos momentos no había destrucción, pero después hubieron un desarrollo de fuerza productiva, porque aprendieron a hacer las esclusas, permitiendo que pase parte del agua y parte no, y navegaban por el Nilo con barcos, los primitivos barcos. Todo eso ayudó para que se formara una civilización que fue la egipcia. ¿Qué pasaba? El trabajo era colectivo, y las herramientas de trabajo eran el Nilo y las herramientas asadas, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo era colectivo. Sin embargo, la producción, parte de la riqueza generada de ese trabajo, no tenía una distribución homogénea, porque se levantó una superestructura basada en los faraones, con un aparato, los escribas, un aparato burocrático mínimo, aunque sea, pero existía, y el faraón era el dios vivo. Pero cuando nosotros decimos dios vivo, no, pero ellos creían que era. No es que le parecía, no, creía que eran. Entonces, la distribución inhomogénea parte de la idea, de la base material de que existía una clase, entre comillas, porque no estaba vinculado al trabajo, sino a la superestructura que hacía que la distribución fuera inhomogénea. Después vino el esclavismo. Ahí las cosas son claras. El dueño, el esclavo no tiene nada, es esclavo, como se llama, y el esclavista era dueño de la fuerza de trabajo y de los medios de producción, que básicamente era la tierra y algunas minas, con muy poca tecnología para profundizar los pozos, etcétera, muy primitivo, pero una plusvalía absoluta. Absolutamente, claro. Sin embargo, el esclavismo tiene el tiempo acotado, dura miles de años, pero tiene tiempo acotado porque en la distribución, el Imperio Romano es el ejemplo más terminante. Primero Grecia y las ciudades griegas y después el Imperio Romano. El Imperio Romano llega a un momento de crisis en donde ahí arranca el feudalismo, y aquella clase dominada que era el esclavo se transforma en un proceso muy complejo que dura también 300 años por ahí, se transforma en el siervo de la gleba y en un señor feudal, y esa relación de producción ahí. La novedad histórica del punto de vista de la clase era que esa clase oprimida trabajaba 3 días para el señor feudal, 3 días para él, y el 7º día para el señor de arriba. La mujer, que viendo cómo estamos ahora, capaz es negocio. No, yo leía ya hay un francés, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, un medioevólogo que cuenta la historia de un pueblo de Francia en el año 900, y no pasaba mal. Uno se imagina el siervo con el señor arriba todo el tiempo y pegándole con un látigo, pero no era así la relación. Era una relación muy, muy amable. Nosotros no inventamos el hacer cebo, lo inventaron los señores feudales, porque dice que cuando trabajaba para él se le partía el lomo, y cuando trabajaba para el señor hacía cebo. Pero la joda que tenía que integrar los ejércitos de a pie cuando el señor decidía hacer una guerra o una cruzada. Era parte de la cosa.
Bueno. Pero el señor le debía protección y le debía. Abría el castillo y entraban, cuando venían las cosas, abría el castillo, los siervos entraban para adentro, la mujer del siervo trabajaba haciendo cosas manuales, de talabartería en el castillo, etcétera. Todo ese feudalismo que lleva hasta el año 1300, 1400, 1500 termina en el capitalismo. Nosotros resaltamos siempre que las clases del viejo régimen no fueron las que hicieron las revoluciones y los cambios. No fueron los esclavos que se transformaron en siervos, fue mucho más complicado. Y no fueron los siervos que transformaron el capitalismo, que fueron la base del capitalismo. Al contrario, entre las premisas marxistas, aquellas 4 premisas, una de ellas es mano de trabajo libre, fuerza de trabajo libre. O sea, hay que eliminar la relación de vasallaje entre el siervo y el señor feudal y aparece el obrero. A mí cuando una vez que en el liceo siervo de la gleba, no tenía la más pálida idea de lo que me estaban hablando y me explicaron lo que era. Yo creo que dentro de 300 o 400 años a un estudiante del liceo de aquel momento le van a decir obrero, sí, proletario, y no va a tener idea. Le van a tener que explicar que el obrero trabajaba, le pagaban poco y mal y se le quedaban con todo el trabajo. Y el tipo no lo va a creer, pero lo va a entender. Bueno, porque la relación va a ser distinta, claro, sí o sí. No, yo me acuerdo una vez en un congreso, cuando estaba en el movimiento estudiantil, un compañero también estaba haciendo un relato bastante parecido al tuyo, y uno decía dentro de 300, porque todos decían, ¿y ustedes qué opinan, no? Nos pinchaban, no, pero ponele los siervos, que hablando mal y pronto, qué boludo, ¿cómo se van a dejar pasar por arriba? Y los esclavos, no sé qué, dice, bueno, de eso mismo van a opinar de ustedes en 300, 400 años. Mirá los obreros, ¿cómo se van a dejar pasar por arriba? Todo un montón de cosas. Ah, sí. Porque ahí viene el problema de la conciencia de clase. Pero no nos adelantamos. Pero claro, ahí en el capitalismo, burguesía y proletariado. Proletariado no tomado. Cuando uno habla de proletariado se imagina Inglaterra del siglo XIX, Francia, Prusia del siglo XIX, fábricas textiles, 14 horas por día, viviendo promiscuamente, promiscuidad social, no sé. Pero ahora también hay cosas así. El desafío es este. Entonces, conciencia de clase con una complicación, que la clase dominante ejerce un poder y una ideología dominante. Entonces, como decía Quino con Mafalda, Quino dice, resulta que los ricos y los pobres votan a los mismos. Algunos se equivocan. Tal cual. Y los ricos no se equivocan casi nunca. Pero antes de ir a eso, Vanina, en tema de más allá de lo literal, cuestiones, 2 preguntas. Una, ¿siempre hay 2 clases? O sea, ¿son 2 clases que hay o hay más, digamos, variaciones, lo que sea? ¿O determinantemente son preponderantemente 2 clases? Y la otra es, haciendo de abogado el diablo de esta nueva moda que son los libertarios, pero que lo repiten los liberales clásicos, que es el capitalismo en la sociedad es un libre mercado, libre concurrencia, que vos, Daniel Vanina, capitalista, yo proletario, digo, quiero trabajar, sí, usted venga, lo contrato, jajaja, y es una cuestión de uno va libremente a ofrecer su fuerza de trabajo, el otro tiene los medios de producción y ahí surge la fábrica, y así es la vida, según ellos cómo la pintan. Desde un punto de vista marxista, ¿por qué pasa que se generan estas 2 clases? ¿Y es así de libre concurrencia? Siempre hay 2 clases porque la contradicción fundamental es una de una determinada sociedad. Entonces el esclavismo era esclavo señor, esclavista, en el feudalismo era el siervo de la gleba y el señor feudal, y en el capitalismo es burguesía, proletariado. La palabra proletariado ahora tiene una dimensión mucho más vasta, que abarca todo trabajador, y yo diría todo el que no tiene a su cargo y no genera plusvalía y no se queda con plusvalía ajena, es parte de esa clase tan especial. Después hay gente que habla de clase media, eso para el marxismo no existe, es una capa. Y hay diferentes estructuras. Dentro de la superestructura hay gente. Ahora, pero en el desarrollo ahora vamos a ver que
vamos a ver una serie de mentiras que se han dicho, que a mi manera de ver, y una serie de verdades, cosas que realmente le han pasado a la clase trabajadora en este mundo. Entonces, la ideología dominante es importante tenerla en cuenta porque siempre está ahí, agazapada, y nos impregna a todos, y nos hace. Entonces vos me decías, esa interpretación que hay del libre mercado, eso puede haber sido en algún lugar así en el siglo XVIII y siglo XIX, cuando era la libre concurrencia. O sea que cualquiera se conseguía dinero y invertía en una fábrica. Sin embargo, eso no fue, así no empezó el capitalismo. Porque como es el rico Mapacto que tenía $1 y con ese dólar se hizo multimillonario. Alguno puede haber sido así, pero el grueso fue el trabajo esclavo en las mitas y el trabajo esclavo de los negros africanos. Exacto. Acá en nuestras tierras. Entonces fue ahí que Marx dice que el capitalismo nace manchado de sangre, porque es con la sangre de los negros y de los provincianos. Llegando al siglo XXI, ¿cuáles son algunas de las mentiras que se repiten? Uno es que cada vez hay menos trabajadores. Cada vez hay menos trabajadores. Y esto creo que no es así. Estoy convencido que no es así. Yo hasta hace poco no tenía números. Ahora tengo un número importante. Tener un numerito importante. Lo que sí ha bajado sensiblemente es el trabajo, la fuerza de trabajo, el proletariado europeo y de Estados Unidos y Canadá, de los países desarrollados, el trabajo manual fabril. Uh-huh. Por un proceso de deslocación, que está de moda decir la palabra esa, deslocación, que es real. Es que las multinacionales, con las cadenas globales de valor, que son la forma moderna de hiperexplotación, hacen que la fábrica sea más conveniente ponerla en México, en China, en Vietnam, en cualquier lado, menos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ha disminuido el trabajo. Y esa fue una de las palancas sociales que motivó el triunfo de Trump. Ajá. Los famosos white collar que estaban muy enojados. Y no era... O sea, esa capa esos famosos obreros, jóvenes, poco instruidos del centro oeste de Estados Unidos. Hay algunos obreros del carbón que defienden a muerte la producción de carbón, porque eso es su vida. Y del acero, todo, sí. Sí, el acero y el carbón allí, eso es intocable. Hay un documental, perdón que te corte, de Michael Moore que habla de Detroit, creo, que era una ciudad fabril fuertísima, y ahora no te digo una ciudad fantasma, pero te digo, hay barrios sí que quedaron totalmente porque era el automóvil. Exacto. Cuando el 90% de los automóviles se hacían Ford, Chevrolet, lo hacían en Estados Unidos, y ahora el 90% o el 80%, no sé cifras exactas, lo hacen en China. Sí. Eso, cuando vos decís cadena de globales de valor. Ahí está. Es como que la fábrica ahora es el mundo. O sea, la cadena de montaje. Por ejemplo, mi viejo laburó. En la exportación de capitales, que fue el paso del imperialismo, en el capitalismo neoliberal actual, se ha sofisticado tanto que yo participo en la fabricación de un BMW con el cuero y fabrico los cosos del Uruguay. Eso lo hacía una fábrica uruguaya que casi la queda en el 2009, 2010, porque no se vendía Mercedes-Benz en ese momento, y BMW. No, acá pasó, mi hijo laburó, por ejemplo, para la Chery, que armaba una parte, venía el molde y ellos armaban las partes y después se iba para otro lado y iba como venía por partes del mundo y acá se armaba generando una dependencia muy especial, porque para no ser dependiente, salir de la dependencia lo logró solo un país, China, y a costa de, eso sería otro tema, no vamos a entrar en eso, a costa de mucho sacrificio de trabajo semi-esclavo, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la cifra que descubrimos? Descubrimos que en mayo-junio del 2020, la OMS, intachable, no me diga que es comunista la OMS, la OMS publicó por ahí, yo lo leí, medio de casualidad,
que habían sido despedidos en ese año en el mundo 1.250 millones de trabajadores. 1.250. Y decía, representa el 38% de la fuerza de trabajo del mundo. O sea que en el mundo de hoy tenemos 3.300 millones de trabajadores. Nunca tuvimos semejantes cifras. Sí, y no sé si está todo metido adentro, creo que sí, pero no tengo pruebas para decir que no. Claro. Por lo menos tenemos esas cifras, tal vez un poco más. Más. Sí, aparte el que sigue habiendo trabajo esclavo, trabajo infantil. Sí, no sé si está computado eso. Por eso, no sé si está computado el trabajo esclavo. Eso es otro, digamos, otro mito, otra cuestión en cuanto a querer dividir en un montón de clases y hacer como una cuestión casi identitaria de la clase. Y a su vez esto, por ejemplo, la clase media, que lo repite todo el mundo, que capaz viene muy capaz de las ciencias sociales, muy de empezar a separar y ver que muchas veces se confunde. El marxismo acepta que hay capa media. Exacto. Porque la división ahí no es el lugar de la producción que estés. Si sos dueño de la fuerza de trabajo y lo único que tenés es la fuerza de trabajo, si sos dueño de los medios de producción. Ahí quien tiene plata y quien no tiene plata. Sí, se mide por ingresos, por estatus, por esto, lo otro, pero claro, se empieza a hacer. Y otra es, como no hay más fábricas, o por lo menos de este lado, venimos de un proceso de desindustrialización, sobre todo en los 90, pero también en los 70, que como no se ve la fábrica, esa gran fábrica que iban a arrancar a laburar 6, 7 de la mañana, 100 de tarde, y también aglomeraba todo el barrio, como que no hay más trabajadores. Ahora que el gerente de un banco no es trabajador. Sí, pero hay por ejemplo, la producción de ropa de peor calidad, ropa para muñecas, etcétera, se calcula que hay 3,5 millones en el norte de la India trabajando para las multinacionales en condiciones horribles, como los que trabajan los bolivianos y peruanos que están en Argentina en semiclandestinos y semi-esclavizados así. Eso es una forma de frenar el desarrollo de la fuerza productiva que tiene el capitalismo, porque ¿quién va a hacer un robot para fabricar eso que lo fabrican casi gratis 3,5 millones de mujeres de Bangladesh? Claro. No me acordaba el nombre, Bangladesh. Aparte hay, por ejemplo, una contradicción flagrante que vos, por ejemplo, el otro día estaba viendo en Instagram un video que ahora hay unos McDonald's y no sé qué, que viene un robotito a traerte la orden. Cada vez hay menos personas, lo vemos acá, que hay menos cajeras y todo eso, entonces uno puede imaginar, decir, bueno, hay cada vez menos trabajo, no van a ganar las máquinas. La otra mentira es que ya ahora hay trabajo que no podemos acceder porque nos falta conocimiento, y que en el futuro la mitad del trabajo que se produzca de aquí en más no va a ser accesible. Sin embargo, también encontré por ahí una cifra, que comparando el 80 con el 2016 o 2015 por ahí, en Estados Unidos antes el 17% de la fuerza de trabajo estaba era su nivel de conocimiento era superior al empleo que tenía. Ajá. Y eso subió al 41 ahora en el 15. Ya era en el 80. ¿Por qué? Y porque las plataformas, y para andar en una moto y vender y llevar comida a domicilio no se precisa. Es un hecho totalmente anecdótico, pero un día me encontré a uno que hablaba, a uno en una estación de nafta que me estaba poniendo nafta y hablaba como en cubano, en centroamericano. Le dije, ¿sos cubano? No, soy venezolano. Ah, mirá, sí, empezamos a hablar. Y le digo, ¿qué eras en Venezuela? Antropólogo. Y bueno, sí, pero es parte de este mundo, ese señor que se vino de Venezuela. Se podrá hacer la valoración política que se quiera, pero de hecho era un antropólogo con pistero, un antropólogo pistero. Entonces, por ahora es un mito, y nunca pasó que cada vez hay menos trabajo y van a ser, siempre pasó al revés. Sin embargo, nos tienen convencidos que se junta con otra cosa, que nos tienen convencidos también que cuando hay crisis hay que mejor trabajar por poca plata que no trabajar. Entonces la crisis necesariamente es bajarle el salario al obrero, al trabajador. Muy repetido ese discurso, ¿no? Sí, terrible. Y incluso también, obviamente desde la derecha, de lo que sea, pero también muchos sindicalismos a lo largo de la historia, no solo en este país, un montón de países que han sido cómplices de esta cuestión de protejo el trabajo en costa del salario. Y ahí está
También, sumándote otro dato, Daniel, si vemos los datos que vos planteabas de la cantidad de obreros que hay en el mundo y de la crisis, hay otro dato también que eso que habla que el 1%, estos famosos 10 famosos, que son todos hombres, tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo, o sea, 3.600 millones de personas. Entonces ahí te muestra también que mientras más hay mucha más cantidad de obreros, pero estos también se están haciendo más ricos, estamos llegando a un punto, digamos, de extracción de plusvalía capaz histórico. Hay una concentración y una centralización del capital, de la riqueza, y eso es lo que lo va a matar. Simplemente porque un millonario no compra un yate todas las semanas. Exacto. En cambio, los hombres de capas medias y pobres compran pan todos los días. Entonces, si vos concentrás el capital y al tenés una población sobrante, como le dicen ahora, no tenés mercado. Tal cual. Sí. Yo siempre repito lo mismo, si el mercado fuera infinito, el capitalismo sería eterno, pero no lo es. Y no, por eso tiene los siglos contados, dicen irónicamente uno. Yo después de conocer, después de esta crisis, me parece que tienen los decenios contados. Los decenios, bueno, vamos a arrancar con esa. Tenemos que hacer un corte, Daniel. Estamos hablando de clase en Marcianos, un raconto histórico, pero también muy actual. 2903-0302, 2903-0304. Nos escuchan por radio36.com.uy. Nos vamos a la pausa. Retornamos en la tarde de Marcianos, hoy martes 5 de abril. Estamos conversando con Daniel Vanina sobre la clase, muchas cuestiones, un raconto histórico para el que se lo perdió. El que está escuchando este programa, se lo agradecemos, que sea carbonero y marciano con esas dos grandes virtudes, y que nos esté escuchando en este momento, o puede estar mirando el partido con los comentarios bajos y escuchando Marcianos. Esa puede ser una posibilidad. Y si no, ya lo subiremos a las redes, a YouTube. Gustavo, que también lo sube después al sitio que se armó. Pueden encontrar Marcianos ahí en las redes. Estamos conversando de clase, pasamos por el vasallaje, los señores feudales, el esclavismo, los amos, y llegamos hasta el día de hoy, proletarios y burgueses. Y Vanina tiró, ahora sí, como al pasar, está esa vieja anécdota de que al capitalismo le quedan algunos siglos nomás. Ahora tiró algunos diseños. ¿Vos ves capaz que esta crisis está acentuando mucho más las contradicciones? Sí. Es más, como dice Jameson, es más fácil, que eso también nos habla de la conciencia y la ideología dominante, es más fácil imaginar el fin del mundo que del capitalismo. Para mí no. Para vos no, pero no, para mí en no. general... No, el fin del capitalismo no lo voy a ver yo, obviamente, y tal vez ni mis hijos. Pero no, yo soy absolutamente optimista con respecto a la evolución de la humanidad. Inclusive en el libro le digo de una cosa que me da una compañía y me dice, cállate, Vanina, porque yo pongo, la humanidad en 10.000 años, 12.000 años, se asentó como ser humano. Las primeras ciudades, y dejó de ser nómade, por ejemplo, las primeras ciudades en la Mesopotamia, y en 12.000, vamos a ponerle 12.000 años llegó hasta acá. Y yo digo, en 12.000 años más, ¿Habrá planeta? Bueno, sí, yo creo que sí. Bien. Es más, no habremos conquistado, no es la palabra, no habremos poblado la galaxia. Las que están ganando ahí no son muy pro-marcianos, digamos. Les gusta Marte, pero no son muy marcianos marxistas. Son... no, marcianos, no. De Marte. Digamos, en esto que hablabas vos de la expansión, si el capitalismo es... ¿cómo era la frase? Si el capitalismo es infinito... No, si el mercado es infinito, el capitalismo es eterno. Claro, y si trasladamos el mercado hacia otros planetas... Sí, hay un libro de Bradbury, un cuento de Bradbury en el libro de los marcianos, eso no me acuerdo cómo se llamaba el libro, en donde en el cuento nos invaden
seres de una inteligencia superior y de evolución, una sociedad superior, nos invaden y los terrícolas, nosotros hacemos los cálculos, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, era imposible resistir, no había tecnología, no había nada, entonces lo recibimos con los brazos abiertos, que otra cosa nos quedaba. Por la Quinta Avenida, marcha militar, porristas, todo el despliegue de la fanfarria neoyorquina, y en la nave central había un viejito que decía, no tendríamos que bajar. Y los comandantes más jóvenes siempre, ¿qué no puede pasar? No puede pasar nada, no son totalmente inferiores, no sé, pero es una corazón, no tendríamos que bajar, y bajan igual. Y lo rodea la gente, el pueblo, las cosas, todos los yanquis ahí dándole vuelta y otros. Y entonces se arman conversaciones, cada uno por su lado. Ve una conversación que uno decía, ¿y allá en la división de las tierras cómo es? ¿Y cómo, se puede comerciar? Y no sé cuánto. Todo, ¿eh? Y entonces el viejo de la nave dice, es eso, nos van a conquistar ellos. El capitalismo conquistaba a los conquistadores, porque todo era, estaban pensando cómo hacer para viajar allá y adelantar. Bueno, pero la clase estas mentirillas que nos dicen, y exagerando, y medias verdades, etcétera, tiene algunas cosas que han sucedido en el trabajo. La gran cuestión es que ha surgido algo que se llama el precariado, ahora dándole nombre a todo. O sea, el empleo precario. Pero el precariado también tiene varios integrantes, no es homogéneo el precariado. El grueso del precariado son gente de mediana formación, jóvenes, la mayoría hombres, pero también mujeres, y que en la nueva tecnología adquieren empleo chatarra. Lo típico es pedido ya, ¿no? Entonces, un ser humano está 12 horas sin ninguna cobertura social porque es empresario, es un empresario. Entonces no tiene sindicato, no tiene esto, no tiene jubilación, no tiene seguro de enfermedad, no tiene nada. No tiene licencia, paga, nada. Que está en un ridículo vehículo mínimo 12 horas esperando que le salgan los llamados. Tracciona sangre. Tracciona sangre, algunos en bicicleta, otros en moto. Esto se ha expandido en el mundo. Todo en el mundo es así. Hay otra pequeña diferencia, es porque un capa media que tiene un auto se transformó en un Uber. Y ahora el Uber quedó bastante claro que es también una explotación. Total. Porque ¿cómo se llama? La ganancia. La ganancia va para el dueño de la tecnología. Sí, a la larga, al principio fue el boom y después se dio cuenta que... Sí, ahora permiten contratar otra persona. Si yo tengo un auto y contrato a alguien que maneja. Creo que se llama taxi eso, ¿no? Ya está inventado. Sí, pero Uber, claro. Bajo la forma del Uber. Por eso. No, pero como todo vuelve, se le busca la vuelta. Claro, para... eso es el taxi, claro. Y por ejemplo, esto también de las aplicaciones, fueron los pocos que circularon en la pandemia y como que tampoco todos nos hacíamos los distraídos, ¿no? Que llevaban comida, porque también no es solo eso, o sea, de la farmacia y todo, es como que estamos cada uno en sus casas y ellos seguían ahí. Sí, pero llegó para quedarse. Tal cual. Por ahora llegó para quedarse. Este precariado también, aparte del trabajador chatarra, el Uber, que es un poquito más diferencial, está lo que algunos llaman profician, y Bifo, el italiano, llama el cognitariado. ¿Qué sería? Es el trabajador de capa media alta, muy instruido, sí, muy formado, y que va saltando de empleo en empleo, y siempre bien remunerado, a veces teletrabajo, puede estar sentado en su casa de Montevideo trabajando para una empresa de India sin problema.
ese hombre Bifo con muchas ganas de que pase, lo ve con la posibilidad de que sea la nueva fuerza motriz de la revolución. Y yo le encuentro que el sujeto de la revolución sería. El sujeto de la revolución sería el comunitariado. Para Bifo Berardi. Para Vanina. No, le veo más parecido a lo que más llamaba la aristocracia obrera, ¿no? Claro. Que gana mucha plata, como el gerente de una fábrica, que gana más plata que a veces que el propietario de la fábrica, que el accionista, pues depende de la cantidad de acciones que tenga. Y eso es un fenómeno muy actual. Yo un día compré un libro por el título La extraña no muerte del capitalismo neoliberal. La extraña no muerte. Que tendría que haber muerto. Y sí, en el 2008. En el 2008. 2009. Es medio pero zombie. Ahí plantea que en el 2010, 2011 ya los el primero quedan en la vía, uh-huh. Los ejecutivos. Ya en el 2008 volvieron a ganar los mismos sueldos de 5 o 6 millones de dólares por mes. Ya está. Sueldos de ese tipo. Fue como un recauchute y sigue. Sí. Esa crisis fue terrible porque las empresas multinacionales eran tan grandes que no podían caer. El gobierno iba y la salvaba. El gobierno de Estados Unidos. Sí. Sí, que maquillaban balance, que sacaban un cero, ponían otro, venían y... Bastante intervención estatal para... En ese tiempo y ahora, eso es una de las cosas de por qué pienso que la crisis está empeorando la situación para la economía mundial. También, es que ¿por qué está bajando el dólar? Yo no soy economista y entonces muchos mecanismos de la inflación y todo eso no lo tengo claro, y al no tenerlo claro no lo puedo transmitir. Si uno no entiende, no puede transmitir. Pero en la crisis del 2008 y ahora con la pandemia, Estados Unidos estuvo emitiendo, en el 2008, 2009, 2010, emitió 70.000 millones de dólares por mes. 70.000 millones de dólares por mes. Es impresionante. Da una cifra gigantesca. Después empezó 60.000, 50.000, 40.000, 30.000. Pero ahora Biden hizo lo mismo. Sí. Trump ya lo empezó. Sí, pero ahora Biden también va a inyectar, no sé, sí, creo que 2 billones. 2 billones. 18 puntos del PBI. Son 2 billones, 18 2 billones. Entonces, Europa está diciendo que va a inyectar el 6% del PBI. ¿Cómo se llamaba el que siguió a Deng Xiaoping? El Lin Piao, el chino, sí. El primer ministro y secretario general. Xiao, algo así. Hu Jintao, algo así. Un día salió a decir con ternura, la emisión de dólares por parte de Estados Unidos tendría que ser un poco más razonable porque va a haber inflación mundial. Y aparte ellos tenían 2 billones de dólares guardados en China y si venía la inflación y ahí se acomodó. Pero ahora también están emitiendo. Sí. Y ahora están emitiendo de otra forma porque se lo están dando mucho, se lo han dado, ahora ya no calculo, pero se lo han dado mucho a la gente para que la gente pudiera sobrevivir a la pandemia que fue terrible en Estados Unidos en el 2021, en los primeros meses del 21. Hay una parte que habría que leerlo, que también es interesante leerlo. Esto es una parte que lo sacó el Dipló allá por febrero del 19. Que eso está en el libro de Vanina, Comunismo siglo 21-22. Se lo piden a Vanina y se lo lleva a su casa con un Rappi. Con un Uber. No, dice, otra de las consecuencias significativas es la dispersión laboral que tiene consecuencias político-organizativas sobre la clase y también sociales. Son los convencidos de las bondades del precariado. Son los que se sienten monotributistas. Se sienten empresarios y se han convencido que el Estado es un socio indeseable, gran culpable de sus penurias, que lo asalta con impuestos. Los paros son formas de impedir el progreso. Aquello de la salvación con todos es un aforismo anacrónico. Caleta dice, para el nuevo trabajador neoliberal,
que habla en prosa sin saberlo, su éxito o fracaso es individual. Su credo son las virtudes del emprendedurismo y el mito del self-made man. Los medios de comunicación reproducen esas historias cotidianas de un par de amigos que tienen una idea brillante, fundan una empresa y al poco tiempo factura millones. La ideología dominante funcionando a pleno. Todo esto no es nada más ni nada menos que formas actualizadas y sofisticadas de superexplotación de la fuerza de trabajo. Pero también son tímidos esbozos de insumos de una sociedad superadora. Eso lo dice Vanina. No de Khaled. Es muy bueno. No, es como le decía vos hoy, el tema del rico más pato está en la ideología dominante de que guardó una moneda y se hizo millonario, y ahora están esas historias constantemente de que uno se salvó, de que aquel futbolista vivía en la hipermiseria y mirá lo que le pasó, y que aquel ganó la lotería y todo así, y es como sí, pero son las recontra mil excepciones a la regla, ¿no? O sea, a mí me gustaría que esos informes que hagan, que digan, sí, esta persona se le está al barrio, bueno, ¿cómo está el barrio ahora? Pues se salvó él, y el resto... Pero siempre hacen cosas de caridad, ¿no? Claro. No vende aparte, porque si te estamos vendiendo la realidad tal cual es, no es muy alentadora. Pero esto también, no solo en la nomenclatura que te hacen clase media baja, ninguno se autodefine ni pobre ni trabajador, son todos no se sabe qué. O sea, materialmente también hay una cuestión de que te llevan a hacer prácticas como esto. Vos sos monotributista, vos sos tu propio jefe de vos mismo, que eso es como, si uno se le pone a ver de un punto de análisis del lenguaje de un punto de vista marxista, es tremendo, porque uno dice jefe vos mismo, que te vas a explotar vos mismo. Y la cuestión de, por ejemplo, de los Rappi, de Uber, de no me sale, de pedido ya y todo eso, ¿quién te para? Porque vos mismo en tu propia necesidad tenés un pedido, 2 pedidos más, estoy cansado, 3 pedidos más, está lloviendo, pero no llego. Y no llego a llenar la olla del día, y vas. Y lo haces. Entonces te genera, y aparte, con esto de la pandemia también, esto de que uno trabaja acá y trabaja para otro país, pero a su vez está acá en la cortita, y en vez de estar acá todos juntos, hace el trabajo cada uno de su casa. ¿Cómo formás un sindicato? ¿Cómo generás cuando pasa algo, cuando se meten con un compañero, una compañera, decir, bueno, pará, vení acá, hay gente, te puede... Ya desde ese punto de vista arrancamos recontra perdiendo. Pero el trabajo de destajos se ha impuesto terriblemente. Hay un trabajo médico, los médicos de las móviles. El médico de las móviles era un gentleman. Cuando arrancó la móvil hace 40 y algo de años, la UCM, era su sueldo, cobraba bastante bien, muy bien. Todos terminaron invirtiendo plata en campos, pero eso se fue porque apareció el SEM y apareció la UNO, y hubo competencia, y para competir, entonces hay que ajustar. Entonces, la inmensa mayoría de los llamados de la emergencia móvil son llamados que no son de emergencia. Entonces son llamados como de radio. Exacto. Que hay que ir en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y la forma más efectiva que tiene el contrato es: te contrato por llamado. Te contrato por... ¿Cómo por llamado? Sí. Con tu auto. Bien. Gabriel Bermúdez me lo contaba, y lo vivía. Te contrato con tu auto y te pago 500 pesos el llamado. Estaba calculado, yo trabajé 8 años en la móvil del Casmo, de 1727, y estaba, se pueden hacer 3 llamados en 2 horas. No son ni 2 ni 1. Ahí. Ahora, si a mí me pagan por llamado, si yo hago un llamado por hora, gano 500 pesos la hora. Si yo hago 2, gano 1.000 pesos la hora. Y si hago 3, gano 1.500 pesos la hora. Entonces tiende a prostituir el trabajo médico, ese sistema, ¿no? Porque es el incentivo. Claro. Decir, bueno, no, pero la conciencia del médico... ¿Qué te pasó? Somos seres humanos. Los médicos somos seres humanos y vivimos en el capitalismo.
en el tardo capitalismo actual. Entonces no inventó nada Uber, ni pedido ya, pero el trabajo ese a destajo lo sofisticó, como todo. Sí, lo va con afinando. una prestación, con una base tecnológica diferente, pero ya existió todo. Bueno, esto lo nuestro de hoy quiere ser la introducción al tema que estamos tratando de conseguir a algún dirigente del PCNT para invitarlo. Específicamente Beatriz es amiga y conoce mucho a Somaruga, pero no sé bien cómo va a ser porque el martes que viene es turismo. Es turismo. Y lindo para escuchar en la playa si está lindo, o sí, en el camping sí, a Marciano. pero tenemos que hacer un relevamiento a ver quién está, porque yo personalmente me voy para a me voy para distancia, Mendoza. Vanina, estamos hablando todo a distancia. Sí. Yo desde la pandemia que no he salido de mi casa, entre comillas, ¿no? Sí. Pero entonces ese es el desafío. Tal vez entonces contemos con Somaruga para el primer martes después de turismo. Pero algunas cositas antes de terminar, Vanina, sí. de esto. Por ejemplo, está, para no adelantarlo, pero habías dicho al principio en el primer bloque el tema de la conciencia de clase y también lo de clase en sí, clase para sí. ¿Qué implica esto que se ve? No lo quiero llevar al tema referendo, pero sí en el referendo se vio que mucha gente decía desclasado, mirá lo que votan, bla, bla, bla. Más allá de una contienda electoral, lo que sea, ¿qué significa cuando alguien dice desclasado? O cuando el que pierde la contienda electoral se la agarra con el pueblo. Claro. ¿No? Eso ya me pasó. Pero para abstraernos de eso, para... Sí. Yo le decía le decía a mis hijas que yo recordaba dos derrotas que fueron particularmente dolorosas, que era en el 71 cuando perdió el Frente, que estábamos convencidos que ganábamos, y el voto verde, ¿no? El voto verde fue muy duro. Después tuvimos otras, pero el voto verde fue muy duro. Y miren la cantidad y la calidad. Si hubiéramos perdido 60-40 era una cosa. Digo, 51-49 es otra cosa. Entonces hay 1000 interpretaciones. Nadie perdió, todos ganamos en esta vuelta. No, el tema de la... Es una tarea... No tenés conciencia de clase, ¿no? ¿Qué es tener conciencia de clase? ¿Qué? Sí. ¿Hay dos conciencias de clase o solo los proletarios tienen conciencia de clase? No, la burguesía tiene conciencia de clase, sí. No lo dice de repente, pero tiene. Pues la practican. ¿Te acordás? Proletarios del Mundo Unidos. La burguesía llegó a una unidad mucho mayor que la del proletariado. Las multinacionales, el capital. Si hay algo internacional, aparte de la Iglesia Católica, que siempre se dijo, ¿no? El Partido Comunista y la Iglesia Católica son los más internacionalistas. Se decía, pero no es tan así. En el caso del Partido Comunista no fue así. Está la clase en sí. La clase en sí es la clase. Lo que es. Esa clase se impregna de una ideología dominante. Y después tiene que darse cuenta que existe un explotador y que él es el explotado, que existe una burguesía y que él es el trabajador que usa su fuerza de trabajo, vende su fuerza de trabajo. Ahí está la conciencia de clase. Después tiene que llegar a alguna conclusión de un análisis del Lenin decía que una de las tareas más difíciles era que la clase obrera se viera a sí misma como clase obrera, pero también supiera analizar y ver a las otras, a la otra clase, a la clase enemiga. Enemiga en el sentido cotidiano del término, porque lo que es unidad y lucha de contrarios. Eso es lo que es burguesía proletariado. Como todo en esta vida hay unidad y lucha de contrarios. Entonces, tiene que interpretar lo que le está pasando a la superestructura, porque la pelea de Gramsci para acá quedó muy claro que la pelea es en la superestructura, y en esa superestructura está todo. Entonces está toda la ideología dominante impregnada en las películas. Nos despedimos y decimos adiós. Esa es ideología. Tal cual. ¿No? ¿Cómo decían los anarcos antes? Salud y anarquía. Salud y anarquía. Salud y anarquía. Era una forma de no decir adiós. Es verdad.
No, y aparte, eso que estamos bendecidos por el viejo vallismo, que el diario El Día escribía Dios con minúscula. Es buena esa. Que pero me aparte, parece una tontería, pero bueno. Pero es también Un detalle. un detalle. Pero también, repasando un poco lo que hablamos, cómo el capitalismo, si se puede hablar que es, no sé si determinada flaqueza o también es un síntoma de época que pasó a ser en esta cuestión de ideología dominante a que cada uno pueda ser jefe, porque esa es la cuestión, la gran mayoría aspira a ser jefe, desde tener su pequeño comercio a ser gran empresario, y lo que ha logrado es ser tu propio jefe vos mismo. Sí, pero eso es ideología dominante, estás convencido de algo que no es cierto. Exacto, pero digamos, si hacemos una línea eso, que se pasó de eso, de ser vos tener tu propia empresa, tu jefe, tu propio negocio, a que seas jefe de vos mismo, es una cuestión de que están bastante en decadencia, pero también le quedan siglos. Pero este y precariado decenios. tiene un montón de trabajo fuera de planilla, en negro, sin cobertura de ningún tipo de cosas. ¿Y de qué jefe sos? ¿De quién te sentís jefe? Porque te puedes sentir jefe un capa media alta. Claro. Que gano 120.000 pesos, 150.000 pesos, yo no soy proletario. No, claro. No lo siento. Sí, no soy pobre, de repente, no sé si usa la palabra proletario. Porque aparte digo, el proletario, yo me gusta más trabajador, porque proletario, la gente se imagina, y yo mismo me imagino al siglo XIX en Europa, entonces que eso ya no existe más, digamos. La gran fábrica con miles de trabajadores, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso, yo decía, Gramsci dijo una cosa importante con respecto a algo vinculado a las clases, pero no estrictamente, que el fascismo viene de una revolución fracasada. ¿Fracasa una revolución? ¿Qué revolución había fracasado? Y en Rusia se consolidó, pero en el resto de Europa fracasó. Sí. Empezando por Alemania con los espartaquistas. Y ahora hay algo que está fracasando, y por eso creo que la derecha está subiendo, la ultraderecha está subiendo de tono y de agresividad y de número y votaciones populares, de apoyo del pueblo. Hay solo 3 países que la intención de voto de la ultraderecha sea menos de 10% en Europa, en toda Europa. Y ahora está formándose la vieja JUP. Parece entonces, lo que está fracasando es el capitalismo, que no le está dando de comer a la gente. Porque hay las diferencias sociales son abismales. Sí. Ahora leí por fin un artículo, no sé en dónde, en un artículo en un diario, en Brecha creo que fue, en donde un economista uruguayo dice que el Gini es un poco mentiroso, el Gini. Entonces, no sabemos qué pasó con las diferencias sociales en Uruguay. Cuando durante 15 años decimos que estábamos disminuyendo la diferencia de clase, lo calculamos por el Gini, y el Gini no refleja la realidad. Subvalora la ganancia de capital, claramente. Ahora parece que la academia se puso de acuerdo en Uruguay que el Gini no sirve, o que sirve para poco. No está, sí. Porque el viejo Luis Stolovich, que en paz descanse, como dicen los católicos, me enseñó allá en el penal, era un economista brillante. Luis Stolovich. Sí, tengo esos libros. Estábamos juntos en Barraca, me enseñó los rudimentos del materialismo, de la base material y la clasificación de las clases, todo eso lo aprendí directamente de él. Y tenía claro esto él decía que el PBI no medía realmente la generación de valor, pero tenía una virtud, como siempre se calculaba igual. Entonces, después se lo iba a comparar si aumentó o disminuyó. Pero el Gini no, porque el Gini no sabemos cuánto se fue en la inversión extranjera, cuánto se llevó la ganancia de capital, no sabemos. Entonces, es un índice mentiroso que hay que... Notaro, yo lo aprendí de Notaro, y Notaro lo escribió hace años ya, pero parecería que ahora más o menos algún economista se ha puesto de acuerdo. Bueno, entonces nos despedimos. Otra herramienta también, digo, desde la clase, generar nuestras propias herramientas de análisis de la realidad,
para no estar también repitiendo, llevando adelante un montón de cosas que a fin de cuentas, que en esa también la corremos de atrás, ¿no? Porque si no generamos nuestros propios... Y hay alguna postura socialdemócrata que no tiene mucho interés en ver las cosas en profundidad y aceptarlas como reales, entonces la edulcora un poco, pero bueno. Ese es el verbo. Bueno, 30 segundos, Vanina. ¿Cuál es la clase que va a ser la revolución? Así. No, en el libro está en el libro, compren el libro no, para ver. En el libro, la libro última página. Y los fundamentos, pero acá no se puede fundamentar en un minuto. No, el proletariado no va a ser en definitiva. Va a ser el hombre nuevo de ¿cómo se llama? Del Che. O el precariado. No, el más habló de cooperativistas cultos. Cooperativistas cultos. Bueno, si vienen invitados o invitadas, le vamos a preguntar, le vamos a hacer la misma pregunta. Bueno. A ver qué. Y peloteamos. Bueno, nos despedimos hasta el martes. Hoy, entonces, hasta el martes que viene a las 19 horas. Esto fue Marcianos. Gracias, Leo. Gracias, Vanina. Abrazo para todos y todas. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.